Voy a comenzar mi disertación, que es sobre el poeta José Domingo Gómez Rojas, que nació en el año 1896 y murió en 1920. Es decir, se cumplen en este momento, ¿no es cierto?, 100 años de su muerte, que fue un acontecimiento político y también artístico muy importante. El título de mi disertación es el siguiente: El resplandor del mito. Voy a comenzar leyendo una estrofa de Rebeldías Líricas, que fue el único texto publicado en vida por el autor. Yo, hijo de este siglo, hipócrita y canalla, reniego de mi siglo y salgo a la batalla con gritos de amenazas y ayes de rebelión. Y son mis cantos rojos como la dinamita y como mis dolores, como mi ansia infinita, como mi sed eterna de eterna rebelión. Es un texto de 1913. ¿Cuál es el valor estético de estos versos hoy en día? Suenan a proclama tribunicia, a una retórica social romántica pasada de moda. Versos escritos no para ser leídos, sino declamados en la plaza pública. Incluso nos retrotraen más allá de la revolución poética encabezada por Rubén Darío con Azul de 1988, de 1888 y Prosas Profana de 1896, en relación al léxico y a la superación de imágenes gastadas como eterna redención. A pesar de todo, hay un remanente estético. Algo nos dice todavía el verso: yo, hijo de este siglo, hipócrita y canalla. Por debajo del yoísmo y el énfasis excesivo resuena una subjetividad herida en la que aún podemos participar y reconocernos. Sin embargo, si relaciono estos versos con la vida del poeta, o más estrictamente lo que vendrá en su vida, y con el contexto social en que ellos se inscriben, tal vez pueda cambiar su recepción. Transcribo una carta enviada desde la cárcel de Santiago. Compañero Ugarte, como usted sabe y al menos tiene noticia al respecto a lo acontecido al compañero Gómez Rojas, pues yo ayer hablé con uno de mis compañeros en la sala del estadístico que confirmó todo lo que antes me hacían saber por correspondencia, es decir, que se le tiene sin comer hace días, está desnudo y embrillado y con esposas, solo en una galería, lleva 3 días gritando, estando ya afónico de tanto gritar. Pues para hacerlo callar le han puesto mordazas y le tiran agua, creyendo que se está haciendo el loco. Por eso ruego a ustedes, hagan opinión, prensa y demás compañeros, porque el único causante de esto es el ministro Astorquiza. La firma está suprimida. Después de leer esta carta que acusa el tejido de una infamia, en lo cual aparece al fondo el juez Astorquiza como figura emblemática, uno se puede preguntar si la recuperación del tiempo histórico en que escribió el texto y las circunstancias dramáticas que envolvían la vida del poeta hacen posible una apreciación estética más positiva del poema. La pregunta es: si en el tiempo en que hoy leo el poema introduzco el tiempo en que en él se escribió, ¿ello modifica su recepción? La pregunta debo reconocer es una suerte de en vez de la afirmación de Benjamin sobre la historia literaria que dice: no se trata de presentar a las obras literarias dentro del contexto de su tiempo, sino más bien de mostrar dentro del tiempo en el cual ellas han nacido
el tiempo que ahora tomo conocimiento de ellas, es decir, nuestro tiempo. Aceptando que mi pregunta invierte la cita de Benjamin, parece cierto que la introducción del tiempo pasado en el presente no cambia la recepción del poema como hecho estético. Sigue siendo retórico. Pero esto abre algo plegado. Tanto para su tiempo como para el nuestro, el valor del poema, al parecer, fue siempre político. Un joven poeta de no más de 20 años, comprometido con las revueltas sociales de su tiempo, miembro de la Federación de Estudiantes de la época, perseguido injustamente por la ley, se transforma en una figura cautivante para el pueblo y para los intelectuales progresistas, y comienza a envolverlo el resplandor del mito que se acentuará con su muerte en el manicomio, donde lo condujo la justicia de su tiempo. Para estudiantes, obreros y artistas, el verso, yo hijo de este siglo hipócrita y canalla, resuena como clarín de guerra de las luchas emancipatorias contra la injusticia y el abuso social. El poema hace un agenciamiento con sus lectores, les dice algo que todos quieren oír o esperan que se les diga. Podría afirmarse que Rebeldías Líricas es más bien un hecho político que un hecho estético. Creo necesario advertir, y en la advertencia sigo allá para decir, que el arte literario y la política son dos modos semejantes de distribuir, encasillar y comprender nuestro entorno. Se trata de una división de lo sensible. Yo entiendo esas afirmaciones, incluyendo un elemento fundamental del cual no habla Rancière, el poder. Es el poder el que distribuye en parte lo sensible y siempre deja sin parte a la mayoría. El arte, pienso en esta línea, trata de recuperar la totalidad de lo sensible, o al menos la parte más significativa de él. La política, a su vez, canaliza la protesta de los sin parte, le da voz a los sin parte. Así la política y el arte se conjuran. Eso es lo que hace José Domingo Rojas, estetiza la política. Más rugiente, donde fluyen y refluyen los enojos de mi raza, tal es mi alma dolorida, donde rugen iracundos cantos rojos. En mi pecho toda fibra estremecida es como gigantesca ola de llanto, y cada ola, cada fibra forma un verso de mi canto. Y es mi canto de alma herida como un grito de tormenta enfurecida, como un aire de rebelión. El poeta Gómez Rojas vivió una época de grandes agitaciones sociales que exigían cambios al gobierno dominado por lo que se llamaban los sectores oligárquicos del país. En junio de 1920 se desataron movilizaciones denominadas las Marchas del Hambre, de las que formaba parte los mitines relámpagos, organizados por la Federación de Estudiantes de Chile, en los que también actuaba Gómez Rojas. Cayó preso y al ser interrogado por el ministro Astorquiza, contestó de una manera que fue considerada altanera por el juez. Desde ahí comenzó su sufrimiento y martirio, que desembocó en el manicomio, después de pasar por la cárcel. Murió declarado loco. Así el poeta conoció amargamente los recintos emblemáticos de las sociedades disciplinarias descritas por Michel Foucault, la cárcel y el manicomio. Paradojalmente, el poeta y el loco guardan una posición simétrica en nuestra cultura. En Las palabras y las cosas, de 1967, el mismo Foucault ha explorado dicha simetría mediante la noción de la semejanza. La semejanza permite que el mundo se enrolle sobre sí mismo, porque lo gobiernan las afinidades, como que las hierbas reproducen las constelaciones, el rostro con sus 7 agujeros a los 7 planetas. El loco, no como enfermo,
sino como desviación cultural, es el hombre de las semejanzas salvajes. Por todas partes ve únicamente semejanzas. Es el jugador sin regla de lo mismo y de lo otro. En el otro extremo del espacio cultural, aunque simétricamente, repito, está el poeta. Él, por debajo de las diferencias cotidianas, reencuentra el parentesco huidizo de las cosas, sus similitudes dispersas. Miserere. La juventud, amor, lo que se quiere, ha de irse con nosotros. Miserere. La belleza del mundo y de lo que fuera morirá en el futuro. Miserere. La tierra misma lentamente muere con los actos lejanos. Miserere. Y hasta la muerte que nos hiere también tendrá su muerte. Miserere. Si el loco asegura la función del homosemantismo, junta signos y lo llena de similitudes, el poeta de Clara Foucault realiza la función inversa, la propia de la alegoría. Bajo el lenguaje de los signos, trata de oír el otro lenguaje, acto que yo veo en Miserere, donde el poeta oye el susurro aterrador de un lenguaje, otro discurso, sin palabras, porque utiliza las que comunicamos para hablar de la vida, la juventud, amor, lo que se quiere, para señalar una semejanza terrible que no sospechamos con la figura de la muerte. Las amadas palabras están heridas por la muerte, son análogas a ella. Analogía que nosotros no vemos o nos negamos a ver. El poeta hace llegar la semejanza hasta los signos que hablan de ello y que uno no puede percibir. Tal es su papel. La juventud no tiene ninguna afinidad con la muerte, ni menos similitud, pero el poeta la descubre. Captura parentesco entre juventud y muerte y descubre aterrado la soberanía de lo mismo. La estrofa última es el golpe final que consume las semejanzas, que conduce las diferencias al patíbulo de la repetición. La muerte que nos hiere también tendrá su muerte, no solo por detrás de las palabras, amor, belleza, centelea el sonido de la muerte, sino en el fondo de sí misma hay una insoportable semejanza. Lo mismo se confunde con lo mismo. El nombre de la semejanza espantosa de la muerte es la muerte misma. La muerte no se parece a nadie, sino a ella misma. En Miserere no está el consuelo de lo otro, que podría ser la vida o Dios. Todo está herido por la muerte, y por ello la muerte no necesita un discurso propio, ya que utiliza el discurso de la vida, juventud, amor, belleza. Eso es lo terrible que nos viene, la apropiación que hace a la muerte de la vida. Estoy consciente de que alguien podría decir que la interpretación tal vez supera el texto, aunque ello también podría significar un reproche. Porque podría pensarse también que es una lectura sesgada por el exceso, es decir, una lectura excesiva. Pero me amparo en Borges, que asegura que no importa tanto lo que el texto dice, sino cómo se lo lee. Basta recordar a Pierre Menard, autor del Quijote, y también el argumento del mismo Borges, en que un libro se diferencia de otro más por la manera de leerlo que por la manera en que fue escrito. Así propongo dos lecturas del poeta mártir, José Domingo Roma Rojas, que solo para entendernos llamo a la primera lectura política y a la segunda estética. Y aunque pienso que todo hecho estético es un hecho político, por metafísico que sea el hecho. En relación al mito creado en torno a José Domingo Gómez Rojas, un crítico, Germán Alburquerque,
lo llamó el Cristo de los poetas, definiéndolo como un poeta joven, mártir, como un Cristo. Cito, con solo abrir los brazos soy cruz en mi martirio. Rebelde, anarquista, revolucionario y romántico, popular y bohemio, símbolo de la declaración estudiantil del año 20. Pero el mismo Alburquerque reconoce que le falta una obra de innegable relevancia. El poeta muere el 29 de septiembre de 1920. El entierro se realiza el 1 de octubre. 50.000 personas asisten al cementerio, lo que significa que un 10% de la población de Santiago de la época, que contaba con 548.802 habitantes censados. Hoy en día habrían concurrido más de 600.000 personas, guardando la proporción. Tal fue la magnitud de los funerales del poeta. En uno de los discursos del cementerio, a cargo del poeta Roberto Mesa Fuentes, se asevera: y pensar que el cadáver de este niño es el broche de oro con que se sella definitivamente la unión estudiantil obrera de esta tierra. Como propuso la obra de José Domingo Rojas, fue eminentemente un acontecimiento político que se traduce en el hecho que es en los triunfos de los movimientos políticos populares donde su figura vuelve a invocarse como símbolo. Sucede con el triunfo del Frente Popular en 1938, que lleva en sus brazos a la moneda Pedro Aguirre Cerda. En medio de los vítores resurge el nombre de José Domingo Gómez Rojas. Lo mismo en el triunfo de la Unidad Popular en el año 1970. Oscar Weiss dice: el sacrificio de Gómez Rojas no se ha perdido. El nombre de poeta es bandera de nuestra revolución. Y Andrés Sabela, un gran conocedor y divulgador de la poesía Gómez Rojas, dice lo siguiente: si en 1920 el pueblo lloró a su poeta muerto, en 1970 aclamó a su presidente vivo. Sabela no podría decir que este presidente vivo salió 3 años más tarde muerto de la moneda. Que la figura de un poeta se integre con la lucha social de su pueblo no es un fenómeno extendido en Chile. Pero sí hay grandes poetas que lo hicieron, emblemáticamente como el sabido caso de Neruda. Guardando también las consabidas diferencias, es interesante comparar en este punto el autor de canto general con nuestro poeta mártir. En el dramático poema Cumbre del canto general, Altura de Machu Picchu, escrito con el más espléndido lenguaje, Neruda afirma que hablará por la boca de los muertos. Y en Amor a América había dicho: yo estoy aquí para contar la historia. Y el poeta se embiste con estas declaraciones del más alto poder y saber. Habla por los muertos y está destinado a narrar la historia secreta, verdadera de América, desde un yo potente y homogéneo. Gómez Rojas, por contraste, construye su discurso poético a partir de un yo doliente, que es un ay de rebelión, una alma herida, una gigantesca ola de llanto, carente por lo tanto de todo poder y saber que no sea el sufrimiento. Desde este se generó y se sirve y se genera el canto. Cremillas como un grito de tormenta enfurecida, marcado por el dolor y el amor a la humanidad. El yo fragmentado en pedazos dolientes es capaz, a pesar del llanto y de la herida, de aspirar a una utopía. Cito: la gran libertad sobre la tierra grande. Lo que hoy día los críticos advierten de la construcción del yo nerudiano, como lo hace Federico Choff en el año 2003, es una negativa
composición heroica, superficialmente épica en algunos casos, como La Super del Viento, composición de dominio autoritario, que alcanza incluso al espacio amoroso. Cito estos versos de Neruda: tienes que abrir puertas, puerta a puerta, tienes que obedecerme. Esta forma del yo que Parra califica como olímpica está afectada negativamente por el tiempo. Es un yo logocéntrico, por consiguiente central, autoritario y superior, que no corresponde a las subjetivaciones contemporáneas, abiertas, fragmentadas, movibles, nómadas, embargadas por el principio de incertidumbre. Valorar este yo olímpico nerudiano en el tiempo que hoy leemos Canto General, siguiendo la propuesta de Benjamin anotada, demostrar dentro del tiempo en que nació Canto General el tiempo en que hoy día tomamos conocimiento de él, significa rechazar su carácter autoritario y centralizador. ¿Qué valoramos hoy de ese texto? Aparte de otros valores enumerados muy bien por Hernando Villola, me interesa, por los efectos que percibo, destacar el espléndido lenguaje en que está escrito, que sigue emocionando por la dimensión vital y monumental del destino humano que abre. Las ruinas de Machu Picchu renacen, revestidas por el lenguaje refulgente de la poesía. Con José Domingo Rojas sucede lo contrario. El lenguaje está envejecido. Mientras paradojalmente el yo todavía nos dice algo. El poeta no es portador de nadie, es decir, no habla por los otros, porque no tiene autoridad para hacerlo. Sin embargo, su lugar de enunciación es colectivo, porque no es hegemónico. Contrarresta la lógica del control que se le impone. Hace, aplicando un concepto de Deleuze, un agenciamiento, genera espacios críticos de expresión en que la colectividad, el pueblo, se siente incorporado. Él no viene a hablar por los estudiantes, los carpinteros y banistas, por los artistas, ya que sus voces heterogéneas han formado una red discursiva, y no discursiva, un dispositivo, para utilizar un término de Foucault, al que se incorpora la voz del poeta. De ahí que el alma dolorida de Gómez Rojas sea la misma alma dolorida del pueblo, y en que ambos participan, piensan, sueñan y cantan por el cercano día de la gran libertad sobre la tierra, citando un verso de Gómez Rojas. En otras palabras, por la utopía. El resplandor del mito del poeta romántico, anarquista, bohemio y popular de su poesía como arma cargada de futuro, todavía parpadea en las sombras del tiempo.